oración, Señor. Sí, es Padre Santo. Tu grandeza y tu inmensidad en este lugar, Señor, y el fuego de tu Espíritu, Señor. Luego que unjas a Diosito de la economía y la En nombre de Jesús. control de todo su ser espiritual, alma y cuerpo, y que seas tú, Señor, glorificándote en esta En y nombre hablando de en nuestros Jesús. corazones y en nuestras vidas, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, que no sean palabras de hombres, sino que seas tú, Señor, hoy usando a mi hermano, En nombre de Jesús. para traer ese mensaje a cada corazón y a cada vida, a los que estamos aquí y a los que verán a este medio, Padre. En tu santo nombre, gracias, amén, amén y amén. Amén. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Pues para mí, como siempre, es un gusto estar aquí, pues compartiéndoles el mensaje. Y pues para comenzar la prédica, hace muchos años, yo escuché en un mensaje de un predicador. Yo iba a comenzar el servicio y él llegó y se asomó, así, y miró que había más o menos unas 200 personas congregadas ahí en la iglesia, una iglesia grandísima, enorme, ¿no? Y entonces él dijo, no, ¿saben qué? Cada uno de ustedes vaya y consiga una persona y la trae. Hagamos el micrófono, muchachos. A ver. Pero entonces, sí, o sea, según el relato, el que estaba contando la historia, pues, sí, así lo hicieron, todo el mundo salió y fueron por las calles y consiguieron una persona y la trajeron a la iglesia y eso lo practicaron y eso fue una iglesia de miles de personas, ¿no? Pero entonces, lo que el Señor nos dice a nosotros, en Mateo 28, 18, 20, que es el versículo donde aparece en confusión, dice así, Mateo 28, 18 al 20. Dice, se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Papito Dios, por lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, Dios. Yo te oro, Señor amado, para que seas tú, Señor, colocando amor en nosotros, para que seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales, Señor, que todos podamos entender y comprender, Señor, lo que tú tienes para decirnos hoy. Te oro, Señor, para que seas cerrando mi boca, Dios, para que no sean palabras de hombre, sino que sea, pues, por la gracia y el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Permíteme ser instrumento tuyo, Señor amado, para predicar hoy tu palabra, Señor, para proclamarla, Padre. Gracias por tu misericordia y amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el título o el tema más bien de la prédica es Ve. Yo podría decir, vamos. El Señor ahí dice, vayan. Pero es el mismo, el de ir a ser discípulos. El de ir a proclamar ese mensaje de salvación que muchas personas necesitan, aunque no saben que lo necesitan, muchas personas lo necesitan. Entonces dice que se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, es algo que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ese es nuestro encargo, iglesia. Ese es nuestro encargo, eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, a ir a proclamar su palabra, su mensaje. Y es porque, pues, dentro de muchas cosas, dice la palabra de Dios, que es nuestro destino, ¿sí? Es nuestro destino. El primer punto es nuestro destino, es ni uno, ni dos, ni tres, sino que simplemente voy a ir nombrando puntos. Espero que vayan colocando versículos ahí. Entonces dice que antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta de las naciones. Y es que antes de cualquier cosa que sucediera en nuestras vidas, iglesia, por algo nosotros estamos acá, ¿no? Porque fuimos destinados por el Señor. ¿Para qué?
para ser profetas. Un profeta es una persona que anuncia, que proclama la palabra de Dios. Y entonces nosotros somos instrumentos, estamos destinados por Dios para ser esos instrumentos de proclamar la palabra de Dios. Que antes de formarte en el vientre, o sea, desde mucho antes de que nosotros existamos, desde mucho antes de que nuestros papás biológicos pensaran en que, venga, me voy a casar con Olivita y entonces vamos a tener hijos, mucho antes de eso, el Señor ya había pensado en usted, iglesia. En cada uno de nosotros ya lo había pensado, ya lo había planeado. El Señor ya nos tenía a nosotros diseñados. Y aparte de eso ya nos tenía ese destino de ¿qué? De ser profetas para las naciones. De ir y proclamar la palabra de Dios. Entonces no es casualidad, iglesia. No, es que yo y entonces, no, nada de eso. Destinados por Dios. Dice Jeremías 1:5. Te había nombrado profeta para las naciones. Y es que nuestro Señor pues ya nos conocía, ya nos había predestinado. Entonces, antes de que nosotros fuéramos, no sé, que fueran médicos, antes de que fueran abogados, antes de que cualquier profesión existente ahorita, ya teníamos el destino de ser profetas para las naciones. Y entonces, nosotros, iglesia, pues aquí el pastor ya lo ha dicho en oportunidades. Nosotros estamos haciendo un seminario, ¿sí es así? Seminario, ¿cierto? El seminario, pues ya nos llegó el libro número 4 y dice que hay un punto ahí, dice que el predicador, desde la perspectiva de Dios, y usted dice, pero es que es solo para los predicadores. Y resulta pues que todos y cada uno de nosotros somos predicadores. Cuando usted va donde una persona y le comparte la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? Pues está predicando. Entonces dice que bajo la perspectiva de Dios, un predicador es un heraldo. Y pues leyendo, esto está en la página 27 del libro, dice que un heraldo habla por... En segunda, esos versículos no están ahí, esto fue añadido esta mañana. Dice que en 2 Timoteo 1:11 dice, de este evangelio he sido designado heraldo y apóstol, he sido designado heraldo, apóstol y maestro. Y entonces resulta que aquí el libro dice, el predicador ha sido Dios para anunciar, proclamar, enseñar el evangelio de Cristo. El heraldo representa a otra persona, que es Cristo, y entrega el mensaje de aquel que lo envió, que es Dios. Entonces, un heraldo habla por Dios. Y eso somos todos y cada uno de nosotros, iglesia. Somos heraldos. Aparte de eso, el otro puntico que dice ahí, dice que somos siervos. En 1 Corintios 4:1, 1 Corintios 4:1 dice que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Todos nos consideren ¿qué? Servidores, encargados de administrar los misterios de Dios. 2 Corintios 4:5 dice, no nos dedicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. O sea que un predicador, aunque uno coloca a veces muchos ejemplos de nuestra vida, de lo que hemos vivido, de lo que el Señor nos ha permitido experimentar, compartir su palabra, nosotros no nos predicamos a nosotros, simplemente nos usamos como ejemplo. ¿Para qué? Para que el que sea exaltado siempre sea Jesucristo, sea el Señor. No nosotros solamente somos siervos. ¿Sí? Y dice aquí en el libro que el predicador es consciente de que es un siervo de Cristo y de Dios. Vuelvo y leo. El predicador debe ser consciente de que es un siervo de Cristo y que Dios le ha confiado preciosa palabra
su mayordomía de la palabra sea siervo de otros, que sea hallado y que predique a Cristo, no a sí mismo. Entonces dice aquí abajo, un siervo es responsable ante su amo, está obligado a rendirle cuentas. Amén. Iglesia, estamos obligados a rendirle cuentas al Señor. Cuando predicamos, cuando llevamos el mensaje y aún no lo hacemos. Y el otro dice que somos embajadores. 2 Corintios 5, 18, 20. Dice así, todo viene de Dios, quien por Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el misterio de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios está reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros reconciliación. Así somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien. Y entonces dice ahí que es un mensajero designado por Dios delante de los hombres en cuanto a la salvación, reconciliación, quien les implora que reciban a Cristo. Lo que los oyentes acerca de Cristo debe ser visible en el predicador. Un embajador es un mensajero de Cristo en el mundo. Y eso es lo que nosotros somos, iglesia. Estamos llamados por Dios para ser heraldos, para ser siervos y para ser embajadores. Resulta que aquí dice que tenemos nosotros el mensaje de la reconciliación. Y el mensaje de reconciliación es que de una persona que está, pues decirlo de alguna manera, en rebeldía con Dios. Es que se reconcilie, esa es la cuestión, o ese es el bien. ¿Cómo invocarán a aquel quien no han creído? ¿Cómo predicarán sin ser enviados? Hermosos. En nuestro quiera que si no Señor. Es la que persona. Una persona de carácter fuerte, iglesia, es esa persona que tiende a poder controlar sus impulsos y responder de una manera adecuada a cualquier desafío. Una persona de carácter fuerte. Y entonces vemos el carácter en Josué 1:9, donde dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Ese es el carácter. Ese es el carácter. Vencer nuestros miedos, vencer esos pensamientos negativos que nosotros hemos tenido. Iglesia, yo recuerdo hace años, en 2005 más o menos, 2005 o 2006 tal vez, estaba yo barriendo fuera de la iglesia, ¿no? Y entonces estaba yo ahí parado y salió la esposa del pastor y me dice, Javiercito, dígame su fecha de cumpleaños, pero yo le dije, claro, cumplo el 9 de enero. Y el número, Javiercito, número 13.
Entonces me dice, bueno, ahora te digo en qué fecha te toca predicar. Y si no es porque yo estuviera agarrado de la escoba, me hubiera caído el mismo. A mí me temblaron, comenzaron a temblar las piernas. Un miedo, un terror, y eso que todo, yo me puse a hacer cuentas y faltaban como 3 meses y medio para que me tocara a mí hacer el devocional esa mañana. Y yo me acuerdo que yo llegué a la casa y le dije a mi esposa, amor, ¿me prestas la moto? ¿Me prestas la moto? Y yo fui en la moto y fui a donde el líder de Gutiérrez y le dije, vengo a decirle que me voy a retirar. Entonces me dijo, pero ¿por qué, Alexito? ¿Qué pasó? Hicimos algo que le desaltador, que no le gustó. Pues le dije, no es eso, lo que pasa es que me toca compartir un devocional y tengo mucho miedo. Me dice, no, usted lo que tiene que hacer es pedirle perdón a Dios, meterse de rodillas y clamarle a Dios. A ver, Dios no debe usted el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. A ver, y faltaban 3 meses y medio, y yo todo asustado, y entonces, ¿sabe qué? La persona que es de carácter fuerte vence todo esto. Acuérdense lo que le digo, la persona con un carácter fuerte tiende a poder controlar sus impulsos y responder de manera adecuada a aquellos desafíos que la vida les plantea. Carácter fuerte, entonces, la persona de carácter débil es la que grita, es la que se achicopala, la que dice yo no puedo. Esa es la persona de carácter débil. Pero una persona de carácter fuerte es esforzado y es valiente, no tiene miedo ni se desanima. ¿Amén? Fe. Ese es el otro puntito. Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradarle a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Iglesia, nosotros debemos también ser personas de fe. Aparte de que tenemos un destino, ¿no? Que somos destinados por Dios, aparte de que debemos tener un carácter fuerte, también debemos tener fe. ¿Fe en qué? En que Dios es, en que Él puede, en que si Dios te llamó a llevar su mensaje, Él te va a respaldar. Y no debemos darle entrada a ningún otro pensamiento que no sea ese. Que si el Señor te llamó, el Señor te respalda. Porque despliegue que hace la promesa, dice el Señor en su palabra. En Juan 20, 27, 29 dice: luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Iglesia, el Señor nos llama a nosotros dichosos. Amén. Porque nosotros no lo vimos a Él, pero tenemos su palabra y sabemos que su palabra es viva y que es eficaz. Y sabemos que nosotros hemos sido transformados por el poder de su palabra. Y el Señor a nosotros nos dice dichosos, porque aunque no vimos, aunque no estuvimos aquí en ese momento, hay que nuestra fe nos lleva a creer que Él es. Amén. Nuestra fe, iglesia. No podemos vivir con fe prestada. No podemos tener fe en la fe, ni fe en las cosas, ni podemos cerrar los ojos y aperturar y hacer fuerza para que las no. Nuestra fe es en Dios, iglesia. Amén. Nuestra fe es en Dios. Así es. Una definición que encontré dice: de dichoso, dice bienaventurado, que califica al poseedor de la cualidad como digno de felicidad. Esa es una persona dichosa. Siéntanse dichosos de que su fe no es defraudada. Si la provoca, obviamente, en la mano de Dios, porque dice el Señor en su palabra que maldito el hombre que confía en el hombre. Que más bien que coloquemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Y Él sí es, y Él sí puede.
Y otra cosa que debemos tener nosotros, iglesia, es intimidad. Intimidad. En el Salmo 25:14, Salmo 25:14 dice: el Señor brinda su amistad a quienes le temen y les da a conocer su pacto. El Señor brinda su amistad a quienes le temen y les da a conocer su pacto. Pero entonces me puse a buscar en la Reina Valera de 1960, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos harán conocer su pacto. Amén. Iglesia, aparte debemos nosotros tener esa intimidad con el Señor, de venir delante de su palabra, delante de su presencia, leer su palabra, orar, clamar, porque solo así, iglesia, nosotros podemos recibir de parte del Señor lo que necesitamos para transmitir a otros. Porque ¿de qué hablo yo? De lo que estoy viendo, ¿cierto? Si yo me muevo en un entorno donde mi oración no dura más de 3 segundos, donde digo: Señor, gracias por este día, en donde no estoy atento a lo que el Señor quiere decir por medio de su palabra, en donde no paso tiempo de intimidad con el Señor, que es donde el Señor nos revela qué es lo que quiere hacer con nosotros, con nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Porque muchas veces esa intimidad nos lleva al Señor, nos dice: venga, es que comienza a inquietar por aspectos, por asuntos, en que te voy a mover, te voy a llevar de aquí, te voy a llevar para allá, que voy a hacer contigo esto o aquello. Pero es cuando nosotros pasamos intimidad con el Señor y Cristo. Amén. La intimidad es muy importante. Jeremías 33:2-3 dice: así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra, la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé. Te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Amén, que tú no sabes. Pero es que haz la intimidad con el Señor, clamándole a Dios. Cualquier situación que estés pasando en tu vida, que no has tomado la decisión aún de qué es lo que vas a hacer, como me dijeron a mí ese día, de rodillas, clámale a Dios. Y el Señor va a mostrar lo que quiere hacer, lo que te manda hacer. Amén. Creamos a Dios, hacemos esa intimidad con el Señor. Normalmente se dice que en las mañanas, que es donde nosotros nos debemos levantar y no devocionar que nosotros podemos hacer en la noche, en la mañana, al mediodía. También, ¿verdad? Orar en la mañana, al mediodía y en la noche. Y Daniel, pues era una persona, ustedes saben, se han leído Daniel, era una persona que pasaba intimidad con el Señor. Dios nos conoce, iglesia. Él sabe que nosotros somos débiles, pero no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Amén. Corazones dispuestos, iglesia. Corazones dispuestos. Corazones dispuestos a que el Señor moldee, use y envíe. Amén. Así es, así. Moldee, envíe y use. Ese es el puntito. Me coloqué voy. Estaba muy conocida. Voy. Dice Isaías 6:8. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá con nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Corazón dispuesto, iglesia. Que le diga al Señor: Señor, voy a llevar tu mensaje, a predicar tu palabra. ¿Por qué? Porque ha entendido que es su destino, que es heraldo, siervo, embajador, que es de carácter fuerte, que tiene fe, que ha pasado intimidad con el Señor. Entonces dice: Señor, yo voy. Entonces dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá con nosotros? Pues yo voy, Señor. Eso lo dice Isaías, pero yo leí en un comentario bíblico hace unos años que decía que eso mismo pudo haber dicho Jesús.
Cuando estaban allá, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿y quién iría por nosotros? Y Dios dijo, yo voy. Y Dios se hizo hombre y vino a la tierra para la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas, para la sanidad de nuestros cuerpos, para la libertad de nuestros pecados, para hacernos libres, iglesia. Entonces, hombre, el Señor te dice, ve en esta mañana. Tú dices, voy, aguárdate. Tú dices, voy, Señor. Voy, Señor. Pero entonces, eso requiere un compromiso, iglesia. Un compromiso. Ezequiel 22:30 dice, yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí, por mi tierra, para que yo no la destruya y no lo vea hallado. Iglesia, el Señor ha buscado entre muchos a quien se pare en la brecha, a quien diga, Señor, venga, permítame, yo voy, yo predico tu mensaje, yo digo tu palabra, no vayas a destruir. Porque en ese momento Dios estaba diciendo, mira, pero es que voy a destruir la tierra, y ¿quién me diga a mí que no lo haga? Eso es lo que yo entiendo lo que está diciendo. Yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra. Personas que estén dispuestas ahora a clamar por la iglesia, por su familia, por sus hijos, por su trabajo, por su ciudad, por su país. Personas dispuestas a orar, a interceder, a clamar, a venir delante del Señor y decir, Señor, no más. Para aquí. Compromiso, iglesia. Un compromiso a pararnos en la brecha, a interceder. Amén. A interceder, iglesia. Dice el Señor en la palabra, no me acuerdo cuál es el versículo en este momento, no lo tenía presente, pero dice que el Señor construyó para pasear, no me acuerdo. El Señor, ¿qué? ¿Escuchará sus oraciones? ¿Cómo es que dice ese versículo? Para pasear siempre. Él escuchará nuestras oraciones y no destruirá. ¿Cómo es? Amor. Bueno, no me acuerdo en ese momento. Pero eso es donde el Señor dice que no queda seguir, pero yo lo busco porque se me pasa. Búsquelo, papito. No hay afán. Tenemos toda la eternidad. Que el Señor no lo tenía presente, pero Dios tenga que hacer. ¿Cómo dice papi que el Señor qué, papi? ¿Cuál es la idea? Deme la idea. La idea es que cuando Dios permitió que construyeran el templo, donde dice que cuando haya hambre, cuando haya... Eso es con la 2 Crónicas 7:14. 2 Crónicas 7:14. Fue lo que llama mi nombre. Sí, ese es el texto. Ella llora. Ajá. Sí. 2 Crónicas. 2 Crónicas 7:14. ¿Ves?
pena hablar con ustedes, pero no podían seguir el argumento. Si mi Dice, pueblo si que mi yo pueblo que lleva mi nombre se humilla yo y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Amén. Segunda de Crónicas 7:14, no me voy a olvidar. Pero iglesia, ese es el compromiso que nosotros tenemos como hijos de Dios, como destinados que venimos por Él para ser profetas para las naciones, profetas para nuestra nación, iglesia, profetas para nuestra nación. Nosotros que llevamos su nombre. Desafío, iglesia. El compromiso también es un desafío. Josué 1:2 dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que le daré a los israelitas. Es un desafío, iglesia, que también Dios nos coloca a nosotros. ¿Para qué? Para que muchas personas crucen su Jordán, crucen aquello que está impidiendo que ellos puedan llegar a donde tienen que llegar, iglesia. Por medio de compartirles el mensaje, de que ellos reciban también de eso que nosotros recibimos, iglesia. Dice que mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y este pueblo deberás prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que le daré a los israelitas. Para que todas esas personas crucen sus dificultades, sus problemas, sus angustias, sus temores, y puedan seguir a este pueblo, a ser parte del pueblo de Dios. Amén. Y es un desafío, iglesia. Ese es nuestro desafío. ¿Sí? Dice que también debemos ser testimonio. En Mateo 5:16 dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Hagan brillar su luz, iglesia, delante de todos. Que tengamos un buen testimonio delante de aquellas personas que nos rodean. Un buen testimonio, iglesia. Que no escuchen de nosotros malas palabras, que no escuchen de nosotros, que no vean en nosotros que decimos una cosa pero hacemos otra. Que no vean en eso, sino que vean que lo que nosotros predicamos, iglesia, es como vivimos. Y si no hemos tenido un buen testimonio, iglesia, ¿sabe qué? El Señor dice en su palabra que su misericordia es que nueva cada mañana. Amén. Que nosotros podemos venir delante del Señor y decirle: Señor, mire, perdóname porque yo estaba actuando de manera equivocada, de manera incorrecta. Que con lo que yo hago o digo, no estoy dando un buen testimonio para las personas que están a mi alrededor. Y tener el compromiso, iglesia, de no volverlo a hacer. Eso es algo que tienen que hacer de nuestro corazón, que tienen que salir de nosotros. De tomar, de ser ese testimonio, de ser esa luz. Que no me quieran, mire, estos días fui a hacer yo un mercado, cuando le pagué al señor del almacén, me dio lo que yo le había dado y me dio mucha más plata. Yo le dije: no, mira, qué pena, pero es que me está dando, o sea, lo que le estaba dando me sobra a mí como 200 pesos. Y él me estaba dando a mí mucha más plata. Y él no se había dado cuenta. ¿Qué podía haber hecho también? Bendición de Dios. No, mentiras, pero muchas personas no dan así. Y resulta que, iglesia, ese es el testimonio que nosotros debemos dar. Toda oportunidad que tengamos para hacerlo malo, no, porque nosotros tenemos que ser luz delante de las personas, que debemos hacer brillar nuestro testimonio delante de todas las personas que nos rodean. Iglesia, es lo que les digo. Si no lo hemos hecho, tengamos delante del Señor, porque dice: misericordia es nueva. Señor, aquí estoy otra vez. Mañana será, aquí estoy otra vez.
Iglesia, ¿ustedes creen que una persona que se equivoca, que una persona que falla, una persona que no vive de acuerdo con lo que el Señor dice en su palabra, puede amar a Dios? Claro que sí, puede amar a Dios, porque si no, nosotros no estaríamos aquí. Porque nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos, muchas veces tenemos malos pensamientos. Si vamos a la Biblia, el ejemplo de David, adúltero, asesino, de todo. Y sin embargo, ¿sabe qué? Dios decía de él que era un hombre conforme a su corazón. Dios nos ama, iglesia. Y nosotros amamos a Dios. Por eso es que un médico, un enfermo va al médico porque necesita cura. Porque si yo estoy orientado y me siento bien, ¿a qué voy a ir al médico? En cambio, si estoy mal, pues ¿qué hago yo? Antes me retiro de la iglesia. No, antes con más pena estoy aquí. Amén. Buscando esa reconciliación, buscando reconciliarme con el Señor, decirle, Señor, no, ya no quiero más, ya no quiero más. Te necesito en mi vida. Entonces sí, es una persona que se equivoca, una persona que falla, puede amar a Dios inmensamente. Y lo está demostrando con nosotros. Amén, iglesia. Así es. Que como tiene testimonio, no desaprovecha la oportunidad, iglesia. Segunda de Timoteo 4, 1-2 dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima, con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. La oportunidad de la iglesia. El Señor dice, o el Señor no, hay un proverbio que muchos decimos que, podemos decir, no, que dice que guarda silencio todo el día y solo si es necesario hablar. Iglesia, una frase que dice eso, predique todo el día y solo si es necesario hablar. Entonces, cuando tenga la oportunidad de hablar, iglesia, no la pierda, no la desaproveche, porque hay muchas personas que se van a sentar al lado suyo y van a decir, oiga, ¿y usted por qué no dice palabrotas? ¿Y usted por qué no? ¿Por qué tanta tranquilidad en su vida? Ay, entonces ya me está dando la mirada, me dice, no, Cristo me cambió. El Señor cambió mi vida. No se pierde ahí donde no se pierde la oportunidad de iglesia de transmitir ese mensaje de salvación. En el lugar donde estemos, dice ahí, tiempo o destiempo. Pero que estemos dispuestos, iglesia, a transmitir ese mensaje. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. A tiempo y a destiempo, sea oportuno o no sea oportuno, iglesia. No perdamos oportunidad, iglesia, de que personas que estén alrededor de nosotros no conozcan ese mensaje de salvación. Seamos luz, hagamos brillar nuestra luz delante de todos para que dice, puedan ver las buenas obras de ustedes y alabar a su Padre que está en los cielos. Que esa es nuestra motivación, iglesia. No que alaben a nadie. No que alaben a nadie. Que alaben a Dios que está en el cielo, iglesia. Amén. No la buena gloria de los hombres, sino que va para que dé la gloria y la honra siempre. Dice que debemos ser esforzados, iglesia. Dice aquí que corromperá con alardes a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se les opondrá con firmeza. Ahí está hablando de un rey que viene a oprimir, que dice
que como no fue atendido como él quería o no fue recibido como él quería, entonces se fue en contra de sus santos, de los santos, dice ahí creo. Pero dice que sus oficiales corromperán con halagos, o sea, que la persona que quiera escuchar lo que quiera, ¿cómo es que dicen? Que quiera ensalzarse a sí misma, le van a decir halagos, ay, es que usted es, y es que usted es un siervo de Dios, y es que usted es, es que es un Dios. No, iglesia de Dios. Pero entonces no nos equivoquemos, iglesia, porque debemos ser esforzados. Dice, los sabios instruirán a muchos, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada, o serán quemados, o se les tomará cautivos y se les despojará de todo. Cuando caigan, recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se desviará. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y los perfeccionará para que cuando llegue el tiempo del fin no tengan tal mancha alguna. Todavía falta para que llegue el momento preciso. Iglesia, debemos ser esforzados. Que muchas veces lo que quiera que nosotros vayamos vamos a ser bien recibidos. Va a ser rechazado el mensaje vamos a ser rechazados, más bien por transmitir el mensaje de salvación. A mucha gente no le caerá, porque hay muchas personas que viven metidos en sus pensamientos, en sus estructuras mentales, en sus filosofías, y uno va con una forma de vida diferente, entonces dicen, no, que venga, pero no. Y dicen que vamos a ser perseguidos, iglesia. Pero que todo eso va a ayudar para que no tengamos mancha alguna delante del Señor. Que aunque las cosas no sean a nuestro favor, iglesia, y aunque estemos pasando por persecución, aunque estemos pasando por comentarios hirientes, es que a ustedes quién los llamó, a ustedes quién les dijo. No creamos eso, iglesia, porque el que nos llamó es fiel. Amén. Y él cumple lo que promete, iglesia. Entonces, no nos desanimemos, seamos esforzados. Que aunque nosotros no veamos qué va a pasar, sabemos que Dios ya lo tiene todo destinado, iglesia. Y Él es el que pelea a nuestro favor. Desde la batalla, ¿no? Dice que, gracias, yo creo que ese punto no está ahí. Esforzados, dice que gracias. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Pero Él me dijo que basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso, me regocijo en debilidades, insultos, violaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Iglesia, que todas esas cosas adversas que nosotros pasamos son vistas delante de Dios. Son vistas delante de Dios. Y lo dice Pablo, que él, a pesar de ser ciudadano romano, era tratado de mala manera. Ahí lo que dice el versículo es que para que él no se las creyera, por decirlo de alguna manera, parafraseando, de las revelaciones que recibía del Señor, de esa palabra que le revelaba a Dios, para que él no se sintiera Israel, Dios colocó un aguijón. Y entonces dice él que él le rogó al Señor que se lo quitara, y el Señor le contestó eso: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Iglesia, no nos creamos, porque ¿para qué nos vamos a creer? ¿Para quién sabe qué? Delante de los hombres, con humildad, reconozcamos que somos siervos de Dios, de que Él fue el que nos llamó. No nos las creamos. Digo, ha dicho, no somos creídos, sino que antes bien, ¿verdad, iglesia? Toda dificultad, todo aquello que estemos pasando, que nos haga a nosotros, o que ponga nosotros esa humildad de recibir la parte de su poder, se perfecciona en la debilidad, su poder se perfecciona en la debilidad.
Dios sea nuestro todo, iglesia. Que Dios sea nuestro todo. Invencibles, iglesia. Invencibles. Hechos 5, 38-39. Dice así: en este caso aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlo. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Iglesia, si lo que ustedes hacen lo hacen enviados por Dios, no hay absolutamente nada que se les ponga. No hay absolutamente nada. Ustedes se acuerdan de Moisés, ¿no? Allí cuando el Señor se le apareció en una zarza. Y entonces el Señor le dijo: es que lo voy a enviar para que libere mi pueblo. Y él comenzó a sacar excusas. Y Señor, y es que yo soy tan tamudo, y es que. Y el Señor le dice: mira, ¿y es que acaso no fui yo? ¿No soy yo el que le da la vista? ¿No soy yo el que les obliga a hablar? Iglesia, cuando ustedes tengan que pararse delante de una persona a proclamar su palabra, Dios es quien le pone a ustedes qué es lo que tienen que decir. Él lo hace. Lo hizo con Moisés. ¿Ustedes creen que no lo puede hacer ahorita? Claro que sí. Lo está haciendo, iglesia. Dios pone palabras en nuestra boca para compartir su mensaje, para llevar su palabra. Entonces, iglesia, si Dios los llamó, Dios los va a respaldar. Porque de lo contrario, iglesia, las personas que quieran irse en contra de nosotros se van a encontrar peleando contra Dios. Entonces, como decía mi madrecita, no os preocupéis. No os preocupéis. Y madre, mire lo que pasa. No os preocupéis, sí, lo dice la palabra del Señor. No se preocupen por lo que van a hablar. ¿Sabe qué, iglesia? Corazón dispuesto. Es lo que necesita Dios. Como conclusión, iglesia, pues el versículo inicial, la gran comisión. Mateo 28, 18, 20 dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Iglesia, yo tengo una pregunta para hacerles. Si ustedes en su haber tienen la cura para una enfermedad gravísima, para una enfermedad que ustedes saben que yo tengo esta cura, y yo sé que si yo la doy, personas se van a sanar, ¿ustedes quieren que se la guardarían o la darían? La damos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué también no damos ese mensaje de salvación? El Señor dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y según lo que leímos acá, fue nuestro destino. Somos heraldos, siervos, embajadores, tenemos un carácter fuerte, tenemos fe, tenemos intimidad con el Señor, tenemos un compromiso, un desafío, somos testimonio, no perdemos oportunidad, somos esforzados, el Señor nos da su gracia, somos invencibles. Hagamos iglesia. A nuestro alrededor, iglesia, hay muchas personas que necesitan escuchar ese mensaje de salvación. Y somos los responsables como hijos de Dios de predicar esa palabra, de transmitirles ese mensaje. Entonces, si nosotros tenemos en nuestro haber ese encargo y tenemos la palabra de Dios en nosotros, compartamos la iglesia. Porque muchas personas, iglesia, se van a la eternidad sin Dios. Y eso es lo que a nosotros nos debe de que muchas personas pagan. Nosotros morimos, no, tenemos nuestra esperanza en Dios.
Como decía Pablo, si muero, si vivo, o vivo en Cristo, y si muero, pues es ganancia en Cristo. ¿Qué más? ¿Que vamos a morir? Sí, claro, vamos a morir hoy, mañana, pasado mañana, en 20 años, 30 años. Pero iglesia, si nosotros podemos transmitir ese mensaje de salvación, no lo preocupemos, no dudemos en hacerlo también, sino que antes bien más personas escuchen de ese mensaje. Amén, iglesia. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, te doy gracias, Dios, por tu mensaje. Te doy gracias, Dios, por tu respaldo, te oro, Señor, para que seas tú, Señor, tomando el control siempre de nuestras vidas, de nuestros corazones. Permítenos ser esos siervos tuyos, Señor, débiles, cansados, Señor, pero con nuestra fuerza en ti, Dios. Porque tú nos llevas a todos, cada uno, Señor, de tu mano derecha, Señor, y de ahí no nos soltamos, Dios, porque sabemos que tú tienes, Señor, un propósito con nosotros, Padre. Por eso te oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que seas tú, Señor, colocando siempre tus palabras en nuestra boca, Dios amado. Que busquemos darte gloria y honra a tu nombre, Señor. Permíteme, Dios, que muchas más personas, Señor, conozcan de tu mensaje, de tus palabras, Señor amado. Yo te oro, Señor, y te doy gracias, por Dios, por todas estas personas, Señor, que ganan por el mundo, arriesgando sus vidas, sacando recursos propios, Señor amado, llevando esas misiones, Señor amado, a esos lugares escondidos, por el mundo, Señor, donde nadie sabe que hay, Señor amado. Pero tú a ellos los guardas, los cuidas, proteges y respaldas, Señor. Yo te oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que nos permitas a nosotros, Señor, también ser utilizados de tu palabra, Señor. Que aquí en nuestro núcleo familiar, Señor, seamos esos testimonios, Señor amado, de tu mensaje, de tu palabra, de tu amor, Señor. Y que eso vaya saliendo con necesidad, Señor amado, llegando a muchas y muchas más personas, Señor. Permítenos a nosotros, Señor, ser responsables y llevar a cabo, Señor amado, esa encomienda, Señor, que tú nos hiciste. Gracias por tu misericordia, Señor, hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén.